Bienvenidos a este video de ejercicios prácticos con JavaScript, en el cual resolveremos 4 ejercicios y en un próximo video iremos resolviendo algunos más. Por ahora vamos a empezar con este primer ejercicio, que es básico. Pronto ya iremos subiendo la dificultad a medida que vamos avanzando. El primero es: programa una función que reciba un string y te devuelve la cantidad de caracteres que tiene ese string. Si por ejemplo nosotros le damos la palabra hello world, entonces la función nos tiene que devolver, por ejemplo, 11, que es la cantidad de caracteres que tiene esta palabra hello world. De esta forma, entonces, empecemos haciéndolo con una función normal, después lo haremos con una función flecha para que veamos cómo se reducen la cantidad de líneas de código en las cuales hacemos esto. Vamos a ponerle caracteres, por ponerle un nombre, no sé. Y vamos a recibir aquí el texto, el texto, pues. De esta forma vamos a retornar el text.length. En realidad es de esta forma y ponemos punto y coma. Vamos a ver para qué sirve length. Length nos sirve para saber cuántos elementos tiene un string. De esta forma nosotros, si hacemos este ejemplo, vamos a poner const mi string y le damos igual a hello world. Ponemos punto y coma, y si nosotros hacemos un console.log para mostrar esto en consola, vamos a mostrar mi string.length. De esta forma pongamos punto y coma, y como yo no tengo un documento HTML para mostrar esto en la consola del navegador, yo voy a hacerlo con una extensión de Visual Studio Code que se llama CodeRunner. Con esta extensión nosotros podemos correr código en nuestro propio editor. De esta forma vamos a ver cómo se hace. Vamos a seleccionar el código, vamos a dar clic derecho y vamos a dar Run Code. Cuando le den Run Code vamos a tener un output como este, que es el resultado de lo que nosotros mostramos en consola. De esta forma esto se está ejecutando y nos está mostrando en consola 11, que es la cantidad de elementos que tiene Hello World. ¿Por qué 11? En realidad en letras tenemos 10, pero los espacios también se cuentan. Muy bien, una vez que nosotros tenemos esto, entonces ya tenemos casi todo resuelto. De esta forma nosotros vamos a llamar a la función caracteres y vamos a invocar los paréntesis, punto y coma, y vamos a pasar el texto hello world y vamos a mostrarlo en consola. No se olviden mostrarlo en consola. Y vamos a guardar y vamos a seleccionar el código, vamos a dar clic derecho y Run Code. Si nosotros vemos, tenemos el mismo output. De esta forma nosotros resolvemos este ejercicio, que es: programa una función que recibe un string y te devuelva la cantidad de caracteres que tiene ese string. Muy bien, ahora vamos a hacerlo con una función flecha. Voy a comentar este código de aquí para que no nos confundamos y vamos a hacerlo con una función flecha. Vamos a ver const caracteres y vamos a poner solo text. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una función flecha y solo tenemos un parámetro, no es necesario colocar los paréntesis. Vamos a colocar la flecha y la flecha va a actuar como retorno directo, lo cual no será necesario que pongamos el bloque de código como este. Lo que vamos a retornar va a ser directamente a text.length. De esta forma ponemos punto y coma y mostramos por consola, console.log, y mostramos al llamado de la función caracteres y le pasamos hello world. De esta forma ponemos punto y coma, guardamos, seleccionamos el código, colocamos clic derecho y Run Code. De esta forma, si nosotros miramos, tenemos el mismo output, que es 11. Tengan mucho cuidado a la hora de tipear este método porque se pueden confundir con letras, porque length es simplemente densidad o longitud en español, y esta es la forma en que nosotros cumplimos este reto, que es
dar un string y devolver cuántos caracteres tiene ese string. Por ahora voy a comentar este código, voy a seleccionarlo todo, voy a borrarlo y voy a limpiar la consola por ahora y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Continuemos con el otro ejercicio, muy bien. El otro ejercicio nos plantea esto. Programa una función que reciba un string y un número con los caracteres que tiene que mostrar en ese texto. Muy bien, para explicar esto mejor vamos a simularlo. Por ejemplo, que yo a esta función le paso la palabra hello world y de segundo parámetro tengo que pasarle el número de caracteres que quiero que me muestre de ese string. Entonces, por ejemplo, si yo le paso 4, entonces tiene que haber un output como este. Y si yo, por ejemplo, a la función le paso 5 como segundo parámetro, entonces tiene que mostrarme hello. Esto es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer y ahora en adelante lo vamos a hacer con un método que es perteneciente a los strings que se llama slice. De esta forma, slice recibe primeramente un parámetro que es con el cual va a empezar a recortar desde la posición en que nosotros le digamos. Por ejemplo, queremos que empiece a cortar desde la posición 0 y como segundo parámetro le damos los caracteres que queremos que corte. Por ejemplo, en este caso le dimos 5 y nos va a volver a sacar un output como este. De esta forma nosotros vamos a hacer este ejercicio y lo que vamos a elaborar primero va a ser una función normal y después lo haremos con una función flecha. Muy bien, caracteres, voy a ponerle el mismo nombre a todas las funciones y vamos a recibir el texto por acá y vamos a recibir el number que es el número de caracteres que nosotros queremos traer. Muy bien, entonces primero vamos a retornar al texto, obviamente, y vamos a retornar su método slice. De esta forma pasamos paréntesis, ponemos punto y coma y le pasamos 0. Y bueno, antes de hacer este método vamos a ver cómo funciona slice. Vamos a hacer una constante y vamos a escribir por ejemplo, mi string y vamos a decirle que va a ser hello, hello world. En realidad puede ser cualquier texto, solo que yo le pongo hello world como para ejemplificarlo y es una de las palabras más famosas en programación. Muy bien, entonces vamos a mostrar por consola. Vamos a mostrar por consola my string y vamos a pasarle el método slice y vamos a decirle que empiece desde la posición 0 y que nos corte 5 caracteres de esa palabra. Si nosotros ponemos punto y coma, guardamos y ejecutamos todo este código que está aquí y le damos clic derecho y run code, entonces vamos a tener un output como este. ¿Sí lo pueden ver? De esta forma nosotros vamos a hacer el proceso con la función. Muy bien, entonces voy a borrar esto y sigamos con la función. Muy bien, entonces como nosotros queremos que esta función sea interactiva, entonces le vamos a dar el parámetro number justo aquí con el carácter que nosotros queremos que nos corte. Muy bien. Si nosotros ejecutamos esta función caracteres y le ponemos el string hello world como primer requerimiento, ponemos una coma y ponemos 5 para que nos traiga el hello. Si guardamos, seleccionamos el código que nosotros queremos, damos clic derecho y vamos run code. Vamos a ver, bueno, no tenemos nada porque no lo hemos mostrado en consola. Vamos a mostrarlo en consola justo aquí, muy bien. Vamos a guardar nuevamente, vamos a seleccionar lo que queremos ejecutar y vamos a run code. Muy bien, cuando lo ejecutamos vemos que tenemos un output en la consola como hello. De esta forma nosotros estamos cumpliendo lo que el ejercicio nos plantea. El ejercicio nos plantea, vamos a leerlo nuevamente. Nos dice, programa una función que reciba un string y un número con los caracteres que tiene que mostrar de ese texto. Entonces, en este caso estamos pasando 5, que es el número de caracteres que queremos que se muestre de la cadena Hello World. Muy bien. Vamos a cerrar la consola y vamos a hacer el mismo proceso ahora con una función flecha.
Muy bien, vamos a comentar este fragmento de código por acá y vamos a hacerlo con una función flecha. Comenzamos con const y le ponemos el mismo nombre, caracteres, y vamos a recibir el text. Y vamos a recibir number, que es el número de caracteres que se va a mostrar. Aquí directamente podemos retornar text.slice y decimos que empiece desde cero y que nos corte la cantidad de caracteres que hay en number. Muy bien, ponemos punto y coma, caracteres, muy bien, sin antes no mostrarla en consola y ejecutamos caracteres y pasamos paréntesis, le pasamos el texto hello world y como segundo parámetro vamos a pasarle 5 para que nos devuelva hello. Muy bien, vamos a seleccionar todo este código, vamos a dar clic derecho y vamos a darle a Run Code. Cuando ejecutamos esta función vemos que tenemos el mismo resultado y estamos cumpliendo con lo que el ejercicio nos demanda. Vamos a seleccionar todo este código, vamos a guardar y vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Muy bien, estamos con el siguiente ejercicio y es este. Programa una función que reciba un string y te devuelva un array con las diferentes separaciones según el carácter de separación que le des. Muy bien, para ejemplificarlo vamos a seguir con el ejemplo de hello world. Muy bien, y el segundo parámetro nosotros tenemos que pasarle un carácter con el que queremos que se nos divida y nos dé un array nuevo de resultado. No queremos un string, sino un array. Muy bien, de esta forma, si nosotros, por ejemplo, el segundo argumento le decimos de esta forma, queremos que se nos separe por espacios. Entonces, si le damos el carácter de separación, que es un espacio, entonces debemos tener un output como este. Debemos tener un array y debemos tener hello por una posición y world por otra. ¿Por qué? Porque le dimos el carácter de separación que es este, el cual nos está diciendo que separemos una cadena por algún carácter de separación. Si yo hago esto, si por ejemplo corto esto y pongo una coma y por acá ya no le paso un espacio, sino una coma, entonces ya no se nos separará por espacio, sino que tendremos algo como esto, una coma aquí. De esta forma, el carácter de separación será la coma. Si nosotros ponemos, por ejemplo, una L, entonces aquí borraremos la coma y empezaremos a tener separaciones acá. Seguimos teniendo algunas separaciones y ya no tenemos un array de dos posiciones, sino de varias posiciones, con las cuales se nos va a empezar a tener varias posiciones en el array. Entonces tenemos un resultado como este. ¿Sí lo ven? De esta forma nosotros tenemos que hacer esto para que cuando nosotros le pasemos una cadena tengamos un resultado de un array con las posiciones y un carácter de separación. Vamos a construir esta función. Primero vamos a empezar con una función, después lo haremos con una función flecha. Vamos a poner el mismo nombre, carácter, voy a ponerle car, ya sabemos que es una función para esto. De esta forma voy a ponerle paréntesis y voy a poner el bloque de código que vamos a recibir por parámetros. Vamos a recibir el texto, obviamente, y vamos a recibir el carácter. Yo le puse char, que es carácter en inglés. De esta forma sigamos y vamos a retornar. Para esto, recuerden que en las funciones siempre retornamos algo y sigamos con el ejemplo de la función. Para esto, para lograr esto, vamos a utilizar un método llamado split. Split recibe un carácter de separación. Por ejemplo, split recibe un espacio, digamos un espacio entre comillas, o recibe una coma, o recibe una L, o recibe una P, recibe cualquier parámetro de separación. Entonces, de esta forma, nosotros con split podemos hacer eso. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a escribir const myString. Vamos a decir que myString va a ser hello world. Muy bien, punto y coma. Y vamos a mostrar en consola el resultado de lo que nosotros queremos hallar. MyString, y vamos a decirle que va a ser punto split. De esta forma nosotros le pasamos un carácter de separación. Yo, entre comillas, voy a pasarle que quiero que se separen por un espacio. Muy bien, entonces al guardar esto y vamos a ejecutar este código, lo que nosotros buscamos es que nos devuelva un array de dos posiciones, una
en la primera posición con hello y en la otra world. Muy bien, vamos a ejecutarlo y nosotros vemos este output aquí. De esta forma tenemos un array y lo tenemos con dos posiciones. Vamos a cerrar la consola y vamos a seguir construyendo nuestra función. Vamos a retornar en este caso a text y vamos a retornar su método split. Pasamos parámetros y de esta forma vamos a pasarle a char, que de esta forma nosotros tenemos interactividad. Si ustedes analizan muy bien este pequeño fragmento de código, con esto podrán hacer varias cosas, pero vamos a estar centrándonos en el ejercicio char. Llamamos a char y en realidad le puse car y vamos a pasarle el string hello world. Y como segundo parámetro quiero que se separen por espacios. Muy bien, vamos a punto y coma, vamos a seleccionar el código que queremos ejecutar y vamos a dar clic derecho, Run Code. Muy bien, no nos apareció nada porque no lo hemos mostrado por consola. Vamos a mostrarlo en consola, que no se te olvide, porque podemos tener bastantes problemas con esto. Mostramos en consola, muy bien, nuevamente seleccionamos el código que queremos ejecutar, clic derecho, Run Code y como ves tenemos el output deseado aquí. Vamos a poner otros ejemplos, vamos a cambiar totalmente este string y vamos a decirle, por ejemplo, que queremos que nos separe por comas. Entonces, muy bien, voy a pasarle acá JH, digo H, voy a pasar coma y voy a poner acá L, coma. Voy a poner otra L y voy a poner O. Entonces, ya no quiero que me devuelva un array con dos posiciones y ajá, que se separe por espacio, sino que lo separe por una coma. Muy bien, voy a cortar esto y voy a poner que se separe por una coma. Voy a guardar y vamos a seleccionar el código que nosotros queremos ejecutar. Clic derecho, Run Code. Y cuando vemos, tenemos un array separado por las comas, como pueden verlo aquí. Y las comas se han eliminado. Como ustedes pueden ver, acá tenemos un array de 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. De esta forma nosotros cumplimos este ejercicio y ahora vamos a hacerlo con una función flecha o arrow function. De esta forma voy a hacerlo const y voy a poner char, voy a recibir el text y vamos a recibir el char y voy a retornar directamente text.split y vamos a pasarle el char. De esta forma ponemos punto y coma, ejecutamos a char y le pasamos el string hello world, coma y le pasamos, quiero que se separe por espacios para tener el mismo resultado anterior. Para que no nos perdamos, vamos a darle clic derecho y vamos a darle pero antes vamos a mostrarlo en consola para que podamos verlo y no pensemos que es otro error. Muy bien, console.log, muy bien. Ejecutamos nuevamente, sin antes guardar, damos clic derecho, Run Code y si vemos acá en la consola tenemos un output como este. De esta forma nosotros podemos tener el mismo resultado con una función flecha y reducimos un poco la sintaxis. Muy bien, voy a eliminar todo este documento y seguimos con el último ejercicio. Muy bien, sigamos con el último ejercicio. El último ejercicio es el siguiente. Programa una función que recibe un string y también un número que es con el cual se va a repetir las veces que ese string se va a mostrar en la consola. Muy bien, lo que tenemos que hacer es como primer parámetro de la función pasarle un string, por ejemplo, hello world. Y de segundo parámetro tenemos que pasarle un número. De esta forma, si nosotros tenemos esto, entonces tenemos que ver un resultado en la consola como este. Tenemos que, por ejemplo, tener 5 hello world. Pum, pum, pum. De esta forma nosotros le pasamos el string que nosotros queremos que se muestre y la cantidad de veces que queremos que se muestre. De esta forma, si nosotros acá le pasamos, digamos,
En este caso yo puse acá 4 llamados, voy a ponerle otro más para tener coherencia. Si yo le paso, por ejemplo, 6, entonces nos tiene que mostrar nuevamente otro llamado. Si yo le pongo 7, entonces nos tiene que mostrar 7 llamados. De esta forma nosotros podemos hacer esta función y espero que les quede claro el ejemplo. Y vamos a hacerla primero con una función normal. Vamos a poner function y vamos a escribir repeat, de repetir. Muy bien, vamos a el texto, va a recibir el texto y el número number de veces que queremos que se repita. Y muy bien, para esto vamos a usar un ciclo for. For, ustedes, si estás viendo este ejercicio, yo creo que sabes algunas sintaxis básicas de JavaScript. Entonces, ¿qué es un for? Un for, lo primero que tenemos que hacer es decirle que i va a ser nuestra variable que se va a ir incrementando y según la condición que nosotros le pasemos aquí, bueno, voy a formar un for por defecto que ya lo tiene JavaScript for. Aquí está. Entonces, por ejemplo, miren este ejemplo que nos provee JavaScript. Entonces, como ustedes pueden ver, nos dice select index y es array.length. De esta forma nosotros establecemos unas condiciones con las cuales nosotros queremos que se repita o se itere cierta condición. Y para eso nosotros usamos los ciclos, para repetir cosas, para hacer múltiples procesos a la vez. De esta forma nosotros podemos consumir APIs y renderizar múltiples elementos HTML con un solo bloque de código y vamos a hacer esto con un for. De esta forma vamos acá adentro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ciclo for y vamos a hacerlo desde cero. Vamos a decir que i es igual a 0, que es la variable que nosotros necesitamos para que el for tenga coherencia. Y vamos a decir mientras que i sea menor a la cantidad, bueno, i sea menor a number, que es el número que nosotros le vamos a pasar, si hasta que esta condición se cumpla, entonces vamos a aumentar i++ o i más 1. De esa forma, nosotros vamos a mostrar 4 veces el texto y como lo mostramos simplemente le decimos console.log y mostramos el texto. Esto es lo único que nosotros necesitamos para resolver este ejercicio. Si nosotros llamamos a repeat y le pasamos el texto hello world y le pasamos, digamos que queremos que se ejecute 4 veces. Muy bien, ahora ya no necesitamos mostrarlo en consola porque ya el mensaje por consola lo tenemos acá. Muy bien, voy a guardar y voy a seleccionar el código que quiero ejecutar. Voy a dar clic derecho y voy a darle Run Code. Si nosotros ejecutamos esto y miramos la consola, vemos que en la consola tenemos 4 llamados. De esta forma nosotros cumplimos con lo que el ejercicio nos plantea y hemos solucionado esto con éxito. Para hacer más pruebas vamos a decir que vamos a mostrarlo 10 veces. Vamos a guardarlo. Vamos a seleccionar todo el código y vamos a dar clic derecho, Run Code y debemos tener 10 llamados. O sea, muchos Hello World. De esta forma vamos a ir bajando en los resultados de la consola y vemos todos los llamados que nosotros tenemos. De esta forma nosotros podemos hacer muchas cosas con los ciclos for y podemos tener demasiadas interacciones. Por ahora, aquí terminan estos 4 ejercicios y en otro video seguiremos con más ejercicios. Estos son los ejercicios que nosotros vimos el día de hoy y te los voy a estar dejando en la descripción para que tú me muestres cómo tú los resuelves. Una de las formas en programación es que en la programación podemos conseguir estos resultados con diferentes líneas de código. Yo quiero que si tú te aventuras, me puedes mostrar en los comentarios cómo sería una mejor opción de hacer estas cosas, si puedes meter condicionales para mejorarlo. En realidad estaría muy feliz de poder ver tus comentarios. Nos vemos en un siguiente video y muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Uf.